Esta noche queremos continuar con la serie que ustedes han estado desarrollando hace un tiempo atrás, que es de amartiología o la doctrina del pecado. Y en esta oportunidad vamos a leer en Santiago, capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 13. Ese es el texto base que vamos a utilizar en esta noche para iniciar nuestro estudio. Santiago capítulo 1 y versículo 13. Pueden buscar en sus Biblias y ese sería el texto base que estaremos utilizando en esta noche para el estudio. El tema que vamos a compartir en esta noche es tres fuentes que tientan al hombre a pecar. Ese es el tema de hoy, tres fuentes que tientan al hombre a pecar. Y leemos en Santiago capítulo 1, versículo 13 de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos entregue su palabra. Yo los invito ahí donde están a que inclinen sus rostros y oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor soberano, por esta oportunidad preciosa en la cual, Señor, nos permites estar conectados a través de este medio, Señor, para poder compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, tu respaldo para que tu mensaje pueda llegar a nuestros corazones, tu palabra sea eficaz y poderosa en cada uno de nosotros, para que nos edifique, nos desafíe y nos santifique, Señor, en este mundo de perdición. Háblanos en esta noche. Aparta todo estorbo del enemigo, Señor, todo aquello que quiera robar nuestra atención del mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, como lo mencioné al principio, el tema es tres fuentes que tientan al hombre a pecar. A lo largo de toda esta serie, ustedes han estado estudiando todo lo que corresponde a la doctrina del pecado. El pecado es una doctrina fundamental que aparece a lo largo de toda la Biblia y es una realidad en la vida de todo ser humano, aún en la vida de los creyentes. Ahora, la voluntad de Dios es que no pequemos porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el hombre muchas veces se ve tentado o influenciado para pecar. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que incita al hombre a pecar? ¿Qué es lo que lo provoca para que éste ceda a la tentación, al pecado y pueda así consumarse la obra de muerte en él? Bueno, definitivamente no es Dios esa fuente, porque en el versículo que hoy hemos leído nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y si hay algo de lo que podemos estar seguros es que Dios jamás tienta a nadie. La tentación jamás vendrá de parte de Dios. De lo que sí viene de parte de Dios es la prueba, porque Dios lo que hace es probar a sus siervos, probar a sus ungidos con el propósito de desarrollar su fe, su carácter o prepararlos para un propósito especial, pero jamás los va a tentar. Pero entonces, ¿qué es lo que tienta al ser humano? Bueno, realmente, y de acuerdo a la Biblia, hay tres fuentes que son las que tientan al ser humano. Estas son Satanás, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa. Son tres fuentes: Satanás, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa. Y hoy vamos a considerar a la luz de la Biblia cada una de estas fuentes. La primera que mencionamos es Satanás. Definitivamente una fuente de donde proviene la tentación para el ser humano es Satanás. Hay un libro que se llama La Batalla
El autor o los autores son Thomas Trash y Wade Goodall. Y en su libro La Batalla, ellos dicen, a Satanás le gusta tentar e incitar a la gente a pecar. Hizo eso con los espíritus celestiales que ahora son sus demonios, haciéndolos abandonar su propia morada. Esto de acuerdo a Judas 6 y Apocalipsis 12:8. Y en la actualidad continúa tentando a la gente. Satanás tentó a Jesús, esto de acuerdo a Mateo 4:3, y continúa tentando a los cristianos a pesar de su relación con Dios, tal y como se puede ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. De acuerdo a estas palabras, uno entiende que Satanás es una fuente de tentación. Satanás ha tentado desde el principio. Aquí dice que fue él el que tentó a los espíritus celestiales, es decir, aquellos ángeles que fueron tentados por Satanás y siendo influenciados por él, estos lo siguieron, se rebelaron en contra de Dios, abandonando sus moradas celestiales y hoy por hoy son sus demonios. También dice que fue y tentó a nuestro Señor Jesús y hoy por hoy también tienta a todos los seres humanos. En la Biblia podemos encontrar muchos versículos que nos enseñan esta realidad. Por ejemplo, leamos Mateo capítulo 4, versículo 1. Yo les voy a leer Mateo 4:1 que dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si usted se da cuenta, en Mateo 4:1 se nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Aquí todavía Jesús no había iniciado su ministerio, recién se había bautizado y una vez que había sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista y el Espíritu Santo había descendido de él, dice que fue llevado por el mismo Espíritu de Dios al desierto, pero fue llevado al desierto no solo para ayunar 40 días y 40 noches, sino que para ser tentado por el diablo. Y bueno, en Mateo capítulo 4 podemos leer la historia completa y ustedes pueden ver los tres tipos de tentaciones que el diablo utilizó para incitar a nuestro Señor Jesús a pecar. Sin embargo, todos sabemos que Satanás fracasó en su intento. Pero imagínense, Satanás tuvo el atrevimiento de tentar a Jesús para que éste pecase. También allá en Judas 6 encontramos que aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dice, abandonaron su propia morada, es decir, la morada celestial, la presencia de Dios. Dice la Biblia que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí en Judas 6 encontramos que existen una parte de los ángeles que no guardaron su dignidad. Estos son los demonios, es decir, los ángeles caídos. Como lo dijimos al principio, Satanás tentó a los ángeles para que estos se apartasen de Dios y se rebelasen en contra de Dios y siguiesen a Satanás como su líder. Y una parte de ellos que no guardaron su dignidad, dice la Biblia que Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas reservados para el día del gran juicio. Ahora, estos seres angelicales caídos están ahí porque fueron tentados por el diablo y estos cedieron a la tentación de Satanás de tal manera que se rebelaron en contra de Dios. Imagínense la influencia terrible que este ser tiene incluso sobre los ángeles, porque él tentó a los ángeles para que desafiaran a Dios y se rebelasen junto con él. Y la Biblia nos enseña que fue cerca de la tercera parte de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Esto de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 4, donde dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra. Este versículo tiene un gran simbolismo en el libro de Apocalipsis. Para empezar, el gran dragón escarlata simboliza a Satanás.
Y entre otras características que se nos da que cada símbolo tiene un significado, pero dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos. Cuando aquí dice la tercera parte de las estrellas de los cielos, las estrellas de los cielos no se está refiriendo a las estrellas que nosotros conocemos en la Vía Láctea, se está refiriendo a ángeles. En el lenguaje apocalíptico, la estrella es un símbolo de un ángel y en este caso es un símbolo de los ángeles caídos, de tal manera que esa cola de este dragón escarlata que es Satanás, que arrastraba la tercera parte de las estrellas, es decir, la tercera parte de los ángeles, simboliza la rebelión que se dio en el cielo y cómo estos ángeles se rebelaron en contra de Dios porque fueron tentados por Satanás y estos cedieron a la tentación de tal manera que Satanás los convenció para rebelarse en contra de Dios. Así que definitivamente nos encontramos ante un ser maligno, un ser que influye de una manera muy poderosa aún en seres angelicales a tal punto que hace que estos se rebelen en contra de Dios. Bueno, otro ejemplo de cómo Satanás tienta al ser humano lo tenemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Ahí dice, primero de Crónicas 1:21, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Aquí tenemos el caso cuando David realizó un censo en Israel. Ahora, este censo tenía como propósito contar todos los hombres fuertes que el reino de Israel tenía para defenderse de sus enemigos. Sin embargo, esta acción desagradó a Dios porque Dios quería que confiasen más en él, a que estuviesen confiados en un gran ejército de hombres fuertes y armados, pero a David, David no consideró esto, sino que mandó a hacer el censo para contar a todos los hombres fuertes, listos para la guerra, y como les digo, esto desagradó a Dios de tal manera que vino una peste terrible como un juicio o castigo de Dios, donde murieron muchos israelitas. Ustedes lo pueden leer esta historia allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Ahora la pregunta es, ¿qué provocó o quién fue el que convenció a David de cometer este pecado en contra de Dios? Bueno, el versículo 1 de este capítulo lo dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó, provocó a David a que hiciese este censo. Entonces podemos ver cómo esa peste, ese castigo terrible que le costó la vida a muchos israelitas, fue como consecuencia de la influencia de Satanás sobre el rey David. Y bueno, también tenemos otro ejemplo allá en Hechos capítulo 5, versículo 3. Ustedes recordarán la historia de Ananías y Zafira, aquellos creyentes que decidieron mentir en cuanto al precio de la heredad que ellos vendieron. Ellos vendieron su heredad, recibieron el dinero por ello, pero decidieron solo dar una parte de su dinero, pero cuando lo presentaron delante de los apóstoles, dijeron que era todo el precio por el cual ellos lo habían vendido, cuando realmente era una mentira. Y al final el apóstol Pedro, que gracias al Espíritu Santo descubre la mentira. Pero ¿quién fue el que incitó a Ananías y Zafira a mentir? Fue Satanás. Así dice Hechos 5:3. Yo se lo voy a leer. Dice, y dijo Pedro, Ananías, oiga bien, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si se dan cuenta, de acuerdo a Hechos 5:3, fue Satanás el que llenó el corazón de Ananías para que mintiese, para que pecase. Así que definitivamente Satanás es el que tienta al ser humano a pecar, a desobedecer a Dios. Y cuanto más no digamos acerca de Adán y Eva, todos podemos leer el capítulo 3 del libro de Génesis, donde se encuentra la caída del hombre
y podemos ver cómo Satanás, por medio de una serpiente, engañó a Eva para que esta comiese del fruto prohibido, y así el pecado entró a la vida del ser humano. Por tanto, el propósito de Satanás es tentarnos, inducirnos al pecado para destruirnos. En todos estos versículos que hemos leído, hemos visto la intención del diablo de destruir nuestra vida, porque él sabe que el pecado destruye la vida del ser humano. Por tanto, Satanás es una fuente de tentación, y no solo él, sino que también sus demonios. Sus demonios son otra fuente de tentación. Y en la Biblia tenemos un ejemplo muy claro de eso. Eso lo podemos ver allá en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, en el versículo 19 al 22. Ahí tenemos la historia del rey Acab. Acab fue un rey en Israel y uno de los reyes más perversos que se esforzaron en hacer lo malo delante de Dios. Por tal motivo, Satanás decretó un juicio en contra de su vida, de tal manera que decretó el día en el que habría de morir por causa de sus pecados. Ahora, para esta época, Acab tenía que ir a la guerra, y había un rey que estaba con él, que era Josafat, que era el rey de Judá, el rey del sur, y estaba junto a Acab, el rey de Israel. Y ellos acostumbraban consultar a los profetas para ver si Dios estaba con ellos al momento de ir a la guerra. Entonces, habían profetas ahí que decían: Dios te va a bendecir, Dios trae prosperidad para tu vida, Dios va a darte la victoria, Dios está contigo, tú eres el brazo demoledor de Jehová y cosas parecidas. Sin embargo, Josafat, que era un hombre de Dios, sabía que esos profetas no eran de Dios, y dijo: ¿acaso habrá aquí algún profeta de Dios para consultar por medio de él? Y bueno, acá dijo: sí, hay uno, se llama Miqueas, pero como solo me profetiza cosas malas, cosas que yo no quiero oír, entonces lo tengo en la cárcel. Y el punto es que al final lo mandaron a llamar, y cuando Miqueas se presentó delante de Acab, le dijo: mira, dime lo que el Señor dice en cuanto a mí, declárame la palabra de Dios. Y es bien interesante lo que Miqueas le relata. Miqueas le relata una visión que él tuvo acerca de Dios, Dios sentado en su trono, y alrededor de él había muchos seres angelicales. Imagínese usted la escena: Dios sentado en su trono, y alrededor de él estaban los ángeles, habían seres angelicales. Y allá en Primero de Reyes, capítulo 22, a partir del versículo 19, Miqueas comienza a hablar, y oiga bien lo que dijo. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ese ejército que Miqueas está diciendo, ese ejército de los cielos, eran los ángeles. Ahí estaba Dios y el ejército de los cielos, dice Miqueas, alrededor de él, a su derecha y a su izquierda, es decir, seres angelicales. Ahora oiga bien lo que dice el texto: y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás, y aunque lo conseguirás, y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Si usted ve aquí esta escena, prácticamente Dios está rodeado de seres angelicales, y Dios pregunta: ¿quién inducirá a Acab para que vaya a la guerra y muera? Y bueno, uno decía una cosa, el otro decía de otra, pero al final dice que hubo un espíritu que se atrevió a ponerse delante de él y le dijo: yo iré y lo haré. Ahora, este espíritu que menciona el texto de Primero de Reyes es un demonio.
no es un ángel bueno, porque Dios usa los ángeles buenos para buenos propósitos y usa a Satanás y a los demonios para que de alguna manera se cumpla también su voluntad y estos hagan cosas malas. Entonces, en este caso, este espíritu que salió era un demonio. Y este demonio le dijo, yo iré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas, le profetizarán cosas bonitas, le dirán cosas positivas, y esto lo convencerán pensando de que tú estás con él para que vaya y muera en batalla. Y al final así ocurrió, y al final acá fue la batalla, y si ustedes leen el texto se van a dar cuenta que ese fue el último día que Acab vivió, porque él murió en batalla. Así que podemos ver aquí cómo aún los demonios tientan a los hombres para que pequen en contra de Dios y conducirlos a la desgracia total. Así que la primer fuente de tentación que hoy hemos considerado es Satanás y sus demonios. Sin embargo, también hay una segunda fuente de donde proviene la tentación, y este es el mundo, el famoso mundo. Allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Este versículo es contundente y nos exhorta a no amar el mundo, que nuestro corazón no esté prendido de las cosas que este mundo hace. Pero cuando dice el mundo, no se refiere al mundo físico, no se refiere a los árboles o a la naturaleza, sino que más que todo se refiere al sistema organizado en el cual vivimos, porque de hecho la palabra mundo aquí en la Biblia y en el Nuevo Testamento se traduce de la palabra cosmos. Cosmos es la palabra griega que se traduce generalmente como mundo en nuestras Biblias, y cosmos puede significar dos cosas. La primera cosa que puede significar cosmos, que se traduce como mundo, es personas que habitan la tierra. En ese sentido, mundo a veces se refiere a las personas que habitan la tierra. Un ejemplo de eso lo tenemos, por ejemplo, en Juan 3:16. Yo creo que ya todos conocemos ese versículo, Juan 3:16, donde dice, no amé, perdón, de tal manera amó Dios al mundo. Dice Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice amó Dios al mundo, dice amó a las personas que habitan la tierra. No está hablando del ecosistema o de la infraestructura, sino que está refiriéndose a personas. Sin embargo, en otras ocasiones, la palabra cosmos, que se traduce también como mundo, se refiere a un sistema cultural, social, político, religioso donde vivimos. Es decir, cuando aquí la Biblia habla de mundo, no se refiere a las personas, no se refiere a el mundo creado así como tal y como lo conocemos, como la tierra, los árboles, la naturaleza, el ecosistema, porque eso es parte del mundo. No, realmente en este versículo que hemos leído, la palabra mundo se refiere al sistema en el cual vivimos, que es un sistema social, cultural, político, religioso, es un sistema de ideologías, de pensamientos, de conductas que están influenciadas por Satanás. Todas las fiestas mundanas, todo el sistema religioso, todo el sistema ideológico anticristiano, todo eso que el mundo encierra, a eso se refiere Juan cuando dice, no améis al mundo, ese sistema que tienta al hombre, ese sistema que provoca que el hombre peque porque ofrece los deleites de este mundo. A eso es a lo que Juan se está refiriendo cuando dice, no améis al mundo. Y por eso el mundo es una fuente de tentación, porque este mundo está diseñado de tal manera que evita la santificación.
evita que el hombre o la mujer se quieran consagrar a Dios. Y dice, porque dice Juan en el versículo 16 de este capítulo que leímos, porque todo lo que hay en el mundo, y oiga bien, hay los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas son las tres fuentes del mundo por medio de las cuales el ser humano es tentado. Los deseos de la carne, es decir, nuestros apetitos de la naturaleza pecaminosa que nos impulsan a pecar, nos impulsan a realizar las obras de la carne, que son el odio, las borracheras, la hechicería, el hablar en mal del prójimo, el mentir, el homicidio, el robo. Todo eso, todas esas obras de la carne, todos esos deseos que están dentro de nosotros y que quieren salir, provienen del mundo. Pero no solo eso, también habla de los deseos de los ojos. Y todos sabemos que mucho de la influencia pecaminosa entra por medio de nuestros ojos. Nuestros ojos son los que perciben y mandan una señal a nuestro cerebro. Y el mundo utiliza nuestros ojos para tentarnos, para seducirnos, para mostrarnos algo que se ve apetecible, que se ve hermoso, que se ve tentador y entra en nuestra cabeza para sembrar esa semilla que se está desarrollando y considerando y despertando todas nuestras concupiscencias internas. Y también habla de la vanagloria del mundo. Este mundo ofrece vanagloria, ofrece grandes títulos, ofrece soberbia y orgullo al ser humano, de tal manera que este mundo definitivamente es una fuente de tentación, porque tienta al hombre a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. De hecho, la Biblia y específicamente el apóstol Juan habla mucho acerca de este mundo, que como ya les dije, no se está refiriendo al mundo terrestre en el que vivimos, se está refiriendo a ese sistema de ideología, de deseos pecaminosos que nos rodean y que tientan al hombre. Allá en Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 se nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Oiga bien, este versículo enseña que el mundo entero, es decir, el sistema mundial bajo el cual se rige con ideologías, religiones, sectas y sistemas pecaminosos, está bajo el control ¿de quién? Del maligno, de Satanás. ¿Quién es el que tiene el control temporal de este mundo? Es el diablo. Por eso no es de extrañarnos que la música contemporánea, los programas de televisión, las ideologías que están surgiendo, teorías como la teoría de la evolución, las eras geológicas, la teoría del Big Bang y todas cosas que vienen del mundo, esas ideologías, esos pensamientos están en contra de Dios. ¿Por qué? Porque es Satanás el que ha influido para que se cree alrededor de nosotros un sistema anticristiano, un sistema que no permite la santificación y que quiere obligar al hombre a alejarse de Dios. De hecho, este mundo está bajo su control, tanto así que se atrevió a tentar a Jesús, diciéndole que si se postraba Jesús ante él, le daría todas las glorias de este mundo. Este lo podemos leer allá en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Escuche lo que dice, yo se lo voy a leer. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte. Y está hablando acerca de Jesús cuando lo tentó. Y le mostró en un momento, oiga bien, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y oiga bien, dice: porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora, es interesante ver cómo el diablo le dice a Jesús que se los iba a dar a él si postrado le adoraba.
porque dice, a mí se me han sido entregados. Y es cierto, temporalmente Satanás tiene el control de este mundo. ¿Por qué lo tiene? Porque el hombre perdió su derecho de reinar sobre esta tierra cuando pecó en el huerto del Edén. Recordemos que Dios le dio al hombre la potestad de sojuzgar la tierra y reinar sobre ella. Pero cuando pecó, el diablo tomó ventaja de eso, el pecado entró al mundo, el hombre quedó esclavizado del pecado y Satanás entró en escena y desde entonces está influyendo en este mundo y en los designios de los hombres para conducirlo al infierno y a la destrucción total. Pero es gracias a la obra milagrosa de Dios que el hombre puede liberarse de esta potestad maligna de Satanás y reconstruirse o restaurarse totalmente para vida eterna. También podemos ver cómo allá Charles Riley, un teólogo, nos dice que el mundo se opone al pueblo de Dios y promueve los propósitos de Satanás. Así que el sistema del mundo es una fuente de pecado cuando cualquiera se conforma al mismo. Definitivamente nosotros no nos debemos conformar a este mundo. Debemos ser bien cuidadosos porque el mundo está constituido de una forma tal que sin querer nosotros o sin darnos cuenta podemos comenzar a practicar cosas que son anticristianas y que Dios desaprueba totalmente. Y el mundo, como ya les dije, es una fuente de tentación. Ahora, Juan contribuye mucho al pensamiento de cómo este mundo se opone a la vida del cristiano, porque allá en Juan capítulo 1, versículo 10 dice, el mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí Juan está hablando acerca de Jesús y Jesús estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Jesús, dice, que dice, y el mundo fue por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si hay algo que caracteriza a este mundo es que no conoce a Jesús, no conoce a Dios, porque Dios no está en el mundo, porque el mundo, como ya les dije, es un sistema anticristiano y la misma Biblia lo está diciendo. También allá en Juan capítulo 14, versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí Jesús está hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo que iba a venir a nuestras vidas y que hoy está en nuestras vidas y es el que nos guía a toda verdad. Pero es interesante cómo Jesús dice que el Espíritu de verdad es aquel al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Este mundo, no, en este mundo no se puede conocer a Dios porque el mundo no le conoce. También Juan 15, 18 y 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Definitivamente este mundo aborrece a Dios, aborrece todo lo que es de Dios. Todas estas ideologías que hoy estamos viendo, todos estos pensamientos anticristianos, todo este mundo de odio, este mundo de pecado realmente no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce y por eso a nosotros nos aborrece definitivamente. También Juan 18:36 dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Oiga bien, estas palabras fueron dirigidas por Jesús a Poncio Pilato. Él le dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, definitivamente este mundo no tiene nada que ver con Dios. Y quiero que quede claro que cuando digo mundo, una vez más lo digo, no me refiero a las personas. La Biblia no se está refiriendo a las personas. La palabra mundo en este caso no se está refiriendo al mundo creado, a la tierra, a los mares y a todo lo que existe en él, sino que se está refiriendo a sistema anticristiano influenciado por Satanás para alejar al hombre de Dios, y este mundo no le conoce, este mundo le aborrece porque no conoce a Dios. Por tanto, nosotros también no tenemos parte ni suerte con este mundo.
Por eso Santiago capítulo 4, versículo 4 al 15 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que él ha hecho morar en nosotros os anhela celosamente? Y Santiago es contundente y muy fuerte en sus palabras. De hecho, dice: oh almas adúlteras, porque no podemos tener amistad, no podemos decir que somos amigos del mundo y somos cristianos. No podemos compartir las ideologías, los placeres de este mundo y estar en la iglesia. O somos cristianos o somos del mundo. Por tanto, el Hijo de Dios no tiene parte ni suerte con el mundo, y el mundo es eso que influye en el ser humano para que se alejen de Dios. Y todo, como dice Juan, lo que proviene del mundo no es de Dios, porque del mundo provienen los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de Dios. Así que esta es la segunda fuente de tentación para el ser humano. Y finalmente, la tercera fuente de tentación es la misma naturaleza pecaminosa del hombre. La misma naturaleza pecaminosa del hombre lo impulsa a pecar. Es decir, nuestra misma naturaleza. Aunque somos hijos de Dios, pero aún siendo hijos de Dios, debemos estar conscientes que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuanto más el hombre sin Dios. El hombre sin Dios es dominado por su naturaleza pecaminosa. En la Biblia y en la versión Reina Valera, a esto se le llama carne. Creo que ya lo han leído ustedes en ciertas ocasiones. Habla acerca de las obras de la carne o menciona los deseos de la carne. Esa palabra carne se refiere a la naturaleza pecaminosa. De hecho, en la Biblia y en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se traduce como carne es sarx. Sarx es la palabra griega que se traduce como carne, y sarx es una palabra que no se refiere a la carne material, porque cuando oye uno carne, lo primero que tal vez se le pudiese venir a la mente es la carne de nuestro cuerpo, nuestra piel, pero no se está refiriendo, esa palabra griega no se refiere a nuestro tejido humano o a nuestra carne material, porque en la Biblia hay otra palabra para referirse a esa parte del cuerpo que es soma. Soma es la palabra griega que se traduce como cuerpo, cuando se hace referencia al cuerpo humano, ¿verdad? Que está formado por la carne. Eh, la palabra sarxe realmente se refiere a eso, a la naturaleza pecaminosa. Es un aspecto espiritual que no se ve, porque cuando habla de la carne o los deseos de la carne no es algo tangible, no es algo que podamos ver, se refiere a un aspecto espiritual, una característica espiritual que el hombre caído tiene, que heredó de Adán por la rebelión, por la desobediencia de Adán. La naturaleza pecaminosa entró y ahora forma parte del ser humano. Y la naturaleza pecaminosa es lo que lo induce o lo incita a pecar en contra de Dios. La naturaleza, el hombre por lo general tiende al pecado. Al hombre en su condición natural le encanta el pecado, es parte de su naturaleza. Por eso allá en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos habla algo acerca de esta naturaleza y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y oiga bien, todas las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y oiga bien, y cosas semejantes a estas. Es decir, que hay más, ¿verdad? Y en la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos más de eso. Por ejemplo, ya en el libro de Apocalipsis menciona a los mentirosos que no tendrán parte del reino de los cielos. También allá en 1 Corintios habla que los que se echen con varones, los afeminados, los brujos, los borrachos,
no podrán heredar el reino de los cielos, los avaros no podrán heredar el reino de los cielos, y así podemos encontrar a lo largo de la Biblia un sinfín de pecados que el hombre puede cometer. Entonces, todo eso proviene de la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora, en su estado natural, el hombre es incapaz de responder al amor de Dios. El hombre tiende a buscar siempre el pecado, pero es solo por la intervención divina que Dios puede romper esas cadenas que lo atan al mundo de pecado. Cuando el hombre viene delante de Dios y reconoce su maldad, reconoce que es incapaz de salvarse a sí mismo, reconoce que es incapaz de agradarle y buscar por sí mismo la salvación, y es incapaz de liberarse de esas cadenas de esclavitud del pecado que lo atan a este mundo, y reconoce que solo Dios puede ayudarlo. Es entonces cuando el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, rompe esas cadenas, el Espíritu Santo viene a su vida, ocurre el milagro del nuevo nacimiento y le da una nueva naturaleza. Una naturaleza que lo capacita para hacer el bien, una naturaleza que lo capacita para buscar de Dios, y que con la ayuda del Espíritu Santo pueda vencer el pecado y pueda vencer la tentación. Porque, como lo digo una vez más, sin Dios es imposible que el hombre pueda evitar la tentación o caer en la tentación. Por eso, allá en Gálatas 5, 16, 17, dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Aquí el apóstol Pablo exhorta a andar en el Espíritu. ¿Cuál es la única manera de vencer la tentación? Hay tres fuentes que nos tientan: Satanás y sus demonios, el mundo y nuestra propia naturaleza pecaminosa nos inducen al pecado, nos tientan para que pequemos. Pero ¿cómo se puede evitar eso? Bueno, Pablo dice, anden en el Espíritu y así no van a satisfacer los deseos de su carne. Andar en el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu, primero hay que convertirse a Dios, convertirse, obedecer su palabra, creer por fe que el sacrificio de Cristo es suficiente para romper las cadenas que me atan al pecado y venir a Dios y abrir mi corazón a Él en total arrepentimiento y comenzar a vivir de acuerdo a su palabra, comenzar a buscar todo aquello que contribuye a mi crecimiento espiritual. Porque cuando dice andad en el Espíritu, se refiere a buscar todo aquello que contribuye a mi crecimiento espiritual, como congregarme, como leer la Biblia, como tener una vida de oración y devoción delante de Dios, como tener una vida de servicio y abnegación delante de Dios. Todo eso es andar en el Espíritu, pero todo eso comienza con la conversión, porque antes es imposible que el hombre, sus propias fuerzas, pueda vencer la tentación. Pero si nos convertimos a Cristo y cuidamos nuestra vida espiritual, entonces andaremos en el Espíritu y no vamos a satisfacer los deseos de nuestra carne. Así que de esta manera podemos vencer estas tres fuentes que nos tientan, que nos seducen a pecar. Quiera Dios que todos nosotros nos comprometamos con Dios, luchemos la buena batalla de la fe para no ceder a la tentación de estas fuentes. Así que esta noche vamos a finalizar orando a Dios. Hoy hemos hablado de estas tres fuentes de tentación. Nosotros como cristianos estamos expuestos también a ser tentados por estas fuentes, por el diablo, por el mundo, y nuestra propia naturaleza pecaminosa nos puede arrastrar a pecar. Incluso hemos visto ejemplos de hombres de Dios como por ejemplo David, que fue tentado y cedió a la tentación,
o vemos el caso de Ananías y Zafira, que eran creyentes dentro de una iglesia o miembros de una iglesia y fueron tentados por el Satanás y cayeron en esa trampa. Bueno, y nuestros padres, Adán y Eva, también fueron tentados y fueron arrastrados a la ruina del pecado. Definitivamente solamente Dios puede ayudarnos para que estemos fuertes, firmes y no caigamos ante el lazo de la tentación. Así que ahí donde están en sus asientos, en sus lugares, yo les invito a que inclinen sus rostros. Oremos a Dios para que Él nos dé la fuerza para mantenernos firmes y que su Espíritu Santo nos llene para que seamos fieles testigos de su gracia y jamás cedamos a la tentación. Oremos. Padre que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este mensaje, este estudio que hoy nos permitiste compartir a través de este medio. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra no vuelve vacía. Hoy, Señor, hemos considerado estas tres fuentes que nos inducen al pecado, que nos tientan para que pequemos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, porque en nuestras vidas hay muchas debilidades, hay muchas flaquezas y en ocasiones fallamos, Señor, fallamos, pero te pedimos que nos ayudes a andar en el Espíritu, a buscar todo aquello que contribuye a la santidad para que siempre estemos cerca de ti y no cedamos a la tentación. Ayúdanos a estar firmes, a no ser engañados por este enemigo, por Satanás y las artimañas de este mundo, para no ceder a nuestra propia naturaleza, sino que antes hacer morir en nosotros todo lo terrenal y que podamos vivir en el Espíritu, alimentando nuestra nueva naturaleza para gloria y honra de tu nombre. Bendice a mis hermanos, ayúdales allí en su congregación, en su país, Señor, para que ellos puedan seguir dando fiel testimonio de tus maravillas, Señor. Ayúdales a ellos, Señor, en sus luchas, en sus pruebas, Padre Celestial, porque tú eres bueno y misericordioso y tú das fuerza a aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria a Dios.